Desarrollar la parte práctica de la guía número 10 de Redes 2 relacionado con el maestro de operaciones o roles FSMO. Para ello tenemos un entorno basado en Windows Server 2012 con tres controladores de dominio. Nuestro main controller principal bajo el dominio waldas.local. También tenemos un dominio secundario bajo el dominio comercio.waldas.com y un tercer domain controller eh, para el mismo dominio, una réplica de waldas.com. En cuanto a los roles FSMO, tenemos dos tipos, los roles a nivel de bosque y los roles a nivel de dominio. En cuanto a los roles a nivel de dominio, tenemos tres opciones o tres roles, más bien dicho, que son cómo llegamos a obtener los roles a nivel de dominio. Pues abrimos la consola de usuarios y equipos de Active Directory y damos clic sobre el dominio en cuestión, en este caso waldas.com, y sobre la opción maestro de operaciones y vemos que tenemos los roles a nivel de dominio. En primer caso tenemos el rol de infraestructura. Este más bien se encarga de la replicación, es decir, en un entorno de bosque con múltiples dominios, lo que hace es, por ejemplo, si nosotros movemos a un usuario de un grupo o de una a otra, o eliminamos algún objeto de App Directory, o sea, este equipo, usuarios o grupos, entonces en cierto momento esos cambios en un domain controller se tienen que replicar hacia los demás. Entonces el encargado de hacer esa replicación es el maestro de infraestructura. Quien tenga este rol va a ser el encargado de replicar todos estos cambios hacia los demás controladores de dominio o dominios del bosque. En su ausencia de este rol maestro, no podrían verse esos cambios replicados en los demás controladores de dominio. Es decir, que si nosotros haríamos un cambio, eliminación o modificación de algún objeto de Active Directory, este tendría que ser replicado hacia los demás, pero en ausencia del maestro de operaciones, esos cambios no pudieran ser replicados o verse desde otro domain controller. Al no estar presente o no estar un rol como tal de infraestructura. Luego tenemos el controlador principal de dominio o el principal domain controller o PDC. Este rol maestro anterior a Windows 2000, el entorno de Active Directory funcionaba bajo un PDC o Principal Domain Controller y varios BDC, Backup Domain Controller. Entonces, el PDC era el dominio principal y los BDC eran los dominios o los controladores de dominios secundarios que únicamente funcionaban de modo lectura o réplica del domain controller principal. Entonces, este rol maestro emula el rol que tenían los servidores principales anteriores a Windows 2000 para funcionalidad con Windows NT. Y este rol lo que hace es, como ya explicaba, emula el Principal Domain Controller o el PDC para esas versiones de Windows. Y los demás pues simplemente serían un BDC o Backup Domain Controller. Y por último tenemos el maestro de operaciones Read Master, que no es más que el que controla, ya como vemos, según la estructura de Active Directory, los usuarios y grupos tienen un Security ID, que lo que hace es identificar a ese usuario o grupo con ciertos permisos o privilegios dentro de la Active Directory. Entonces,
Este rol se encarga de asignar esos security ID para cada uno de los objetos, usuarios o grupos al momento de su creación. Cuando se crea el usuario o grupo, el que es el responsable o quien tiene el rol de maestro Readmaster es el que se encarga de asignar esos security ID de acuerdo a los permisos o privilegios que ese usuario o grupo va a tener. Este maestro de operaciones se encarga de asignarlos a esos objetos. Cabe mencionar que ese Security ID va a ser el mismo Security ID a menos que se cambien los privilegios para todo el dominio. Como siguiente punto nos pide hacer las siguientes demostraciones. Realice movimiento de maestro de nombre de dominio de su domain controller principal a otro. Será un plus si se encuentra en un subdominio. En este caso lo vamos a hacer en un subdominio. Para nosotros poder ver quién es responsable de esos roles, basta con hacer un query utilizando el comando netdown, la opción query y roles fsmo. Esperamos que nos devuelva la información y como podemos ver acá tenemos los 5 roles maestros: maestro de esquema, nomenclatura de dominios, PDC, Master y maestro de infraestructura. En este caso, el ejercicio nos pide que traslademos el servidor, el rol, nombres de dominio a un subdominio. Entonces, nosotros acá tenemos un subdominio bajo dccomercio.waldas.com. Vemos que los roles a nivel de bosque siguen siendo D01 responsable, que fue el primer dominio que se creó. Los del dominio es por defecto el dominio nuevo, en este caso el dominio comercio, que es el dominio secundario de waldas.com. Entonces, para eso nosotros queremos que este dominio secundario sea el nuevo maestro nomenclatura de nombres de dominio. Para ello utilizamos la herramienta. Lo podemos hacer desde la consola, utilizando la consola de dominios y confianza de Active Directory, clic derecho sobre la pestaña de dominios de confianza, maestro de operaciones. Aquí nosotros tenemos que cambiar controlador de dominio y tenemos que seleccionar al dominio que queremos transferir. En este caso DC02, vamos a aceptar y aquí nos dice maestro de operaciones de nomenclatura de nombre, quién es el responsable y quién va a ser el nuevo dominio a transferir. O también lo podemos hacer bajo la consola utilizando la herramienta ntds util. Escribimos roles para hacer la administración de roles con el comando connections. Nosotros nos conectamos al servidor, especificamos a qué servidor nos vamos a conectar, en este caso a D02, que es el dominio secundario. Conectamos y luego escribimos y luego a través del comando transfer transferimos el rol de desde dominio. Nos pregunta que si este seguro desea que el rol de maestro de nombres se transfiera al servidor 02. Damos que sí y ejecutamos el query en nuestro dominio secundario para ver los roles quiénes son los responsables de los roles. Y como podemos ver acá, en el anterior teníamos que la nomenclatura de dominios era el DC01 y acá hemos transferido el rol. El nuevo maestro de nomenclatura de dominios es DC02 comercio.waldas.com. Luego, tenemos que realizar el movimiento de maestro de infraestructura de su dominio controlador original a otro. Para este caso, como es un rol de dominio, yo tengo acá un controlador de dominio de réplica o para el mismo dominio waldas.com, que es de nuestro domain controller principal, y igualmente lo podemos hacer a través de la consola de usuarios y equipos de Active Directory. En este caso cambiamos el controlador de dominio a nuestro dominio de réplica y podemos hacerlo a través de la interfaz gráfica maestro de operaciones
infraestructura y aquí vemos quién tiene ese rol en este momento y queremos transferirlo al siguiente rol. Damos cambiar y nos va a preguntar si queremos hacer el cambio. Nos pregunta que si estamos seguros, en este caso no, lo vamos a hacer desde la consola también. Para ello utilizamos el comando siempre npds connect, especificamos el servidor al cual nos vamos a conectar. En este caso es srv12l. Nos conectamos al servidor y hacemos la transferencia. Maestro de infraestructura se desea transferir a srv12l. Le damos que sí y ahí hemos transferido. Hacemos la consulta al que acabamos de transferir el rol, netdom query, y como podemos ver, nuestro maestro de esquema no lo hemos tocado, nomenclatura de dominio lo trasladamos a nuestro dominio secundario, PDC y readmaster siguen siendo de C01 y el maestro de infraestructura acaba de cambiar a nuestro dominio de réplica SRV12L, como podemos ver acá.